Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en la Amazonía, los Andes, la costa del Pacífico de Ecuador e inclusive en Rusia, en la Federación de Rusia, cuando recién se iniciaba en 1992 hasta 1997. Hoy vamos a hablar acerca de el drama que se está viviendo en Ecuador cuando están en curso negociaciones entre los indígenas y el Estado para acordar una focalización de los combustibles, también el control de precios, el desarrollo productivo y otras condiciones que han puesto los indígenas para que el gobierno observe su posición, que ha sido completamente inadecuada, y que además medite sobre lo que está haciendo. Podemos admitir de principio que, como siempre, pero en esta ocasión mucho más, fuimos engañados. Nos ofrecieron el oro y el moro para llegar al poder. Nos dijeron que con la vacunación estábamos con todos los problemas resueltos, porque se reactivaría la economía y que todo iría viento en popa. Pero resulta que, como ya sabíamos, Ecuador es, desde hace 200 años, que es república, un botín. Y este botín, en los tiempos anteriores al siglo XX, era un botín fundamentalmente de los terratenientes y de los exportadores. Pero desde el siglo XX en adelante se ha convertido en un botín de los banqueros, de los exportadores, de los terratenientes, pero además de los políticos. Los políticos en sí, la política, que es definida por ellos como un arte de conciliar intereses, en realidad es el poder de las ciudades. Recordemos que antes del siglo XX el poder era la ciudad de Londres, que controlaba las 3/4 partes del planeta Tierra. Que en el siglo XX ese poder se destruyó debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial y pasó a ser el poder en disputa de Moscú y Washington, cada una tratando de ejercer mayor influencia. A partir del siglo XXI, el poder entra a ser una disputa no solamente de Washington y Moscú, sino que aparecen otras naciones, otros estados, como China, es decir, Beijing pasa a ser ahora el nuevo centro de poder, y también emergen otras naciones que tienen un gran desarrollo industrial, pero sobre todo una gran población. Estamos hablando de naciones como Brasil, como India, y en el caso de América Latina, México, o que tienen gran territorio como Argentina y casi todos los países de América Latina, excepto Ecuador y Uruguay. Y por supuesto, numerosos países de otros continentes. Al momento, la política se ha convertido como los
he señalado en convertir a un ser humano en un semidios. La religión, en cambio, crea dioses inmortales. La política crea dioses mortales. Algunos de estos dioses mortales pueden estar largo tiempo en el poder. Es el caso de Putin, que ya lleva 20 años en el poder y va a quedarse hasta el 2036. Pero además, Putin dispone de aviones hipersónicos, armas nucleares, satélites, armamento ultra sofisticado que estamos viéndolo ahora operar en la guerra Ucrania-Rusia, lo que le convierte a Putin en un dios mortal más poderoso que los dioses de las religiones católica, protestante, musulmana, hinduista o confucionista o budista. El poder que tiene Putin, igual que el poder que tienen todos los presidentes de las naciones que tienen armas nucleares y armamento sofisticado, supera en largo al poder que tuvieron alguna vez los dioses en la historia de la humanidad. Cada país, ahora que estamos en vísperas de elecciones seccionales y que en Brasil está a punto de ganar Lula, se convierte en el nido, en la guarida de estos seres humanos que pretenden ser semidioses. Y para ser semidioses se valen de partidos políticos. En el caso de la Unión Soviética se valieron del Partido Comunista. En el caso de Hitler, un semidios de Alemania, se valió del partido nazi. En el caso de los Estados Unidos, es una disputa entre los partidos demócratas y republicanos, y en el caso de América Latina, es una disputa entre partidos, que o son propiedad del candidato, tal es el caso del partido Creo, que es propiedad del presidente que gobierna el Ecuador en este momento, o son partidos que se crean la víspera de las elecciones y que, como vemos, se crearon de manera improvisada. Es decir, ese rato se juntan y dicen, bueno, vamos a presentar candidatos, necesitamos plata y necesitamos un determinado número de firmas y ahora sí nos vamos a las elecciones. Aquí no hay ideología, aquí lo que hay es el botín. ¿Y cuál es el botín? Por ejemplo, en este momento se ha sacado a licitación y prácticamente ya está resuelto el problema de las licitaciones de nuevas minas de oro, plata, cobre y otros minerales que en total llegan a ser casi 10.000 millones de dólares. Esta licitación, entre comillas, este concurso para que vengan las empresas a llevarse los minerales de Ecuador, le representa a los gobernantes de turno, a los que están involucrados en la negociación, al menos el 10% de beneficio. Esto quiere decir que por lo menos van a sacar 1.000 millones de dólares como botín por la repartición de las minas que en este momento se quieren explotar en Ecuador.
Lo mismo está pasando con el petróleo. Ecuador ahora está exportando 500.000 barriles diarios de petróleo. Y el petróleo que ya no fue vendido o prevendido se convierte también en botín del gobernante de turno y de los gobernantes de turno, que por la venta de cada barril de petróleo le sacan sangre al cangrejo. Es así como nosotros, cuando vamos a votar en las próximas elecciones, lo que vamos a elegir es a un semidios, que en el caso de Ecuador tiene la posibilidad de gobernarnos, sea desde el Estado central o desde cada uno de los gobiernos seccionales, por 4 años. Y ese semidios procurará prolongar su mandato, ser reelecto, porque tiene la oportunidad de ser reelecto una vez más, y en el caso de otros países puede ser reelecto indefinidamente, como pasa en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, que son la clave o el talón de Aquiles de esos modelos de gobierno socialistas, que fabrican semidioses que pueden morir en el poder. A esta circunstancia es a la que nos referimos al decirles que nosotros estamos agotando los últimos instantes de un modelo de gestión gubernamental basado en la democracia electoral o la democracia, la dictadura del voto se llama. Y esta democracia electoral se fundamenta o se convierte en un culto a la mentira, y este culto a la mentira lo practican esencialmente los medios de comunicación, las agencias publicitarias y los partidos políticos. Nosotros estamos envueltos en un mare magnum, en un culto a la mentira. Para salir de este embrollo, ¿cuáles son las alternativas? Los caminos son o la protesta y la revolución que están planteando los indígenas, o una nueva vía electoral, elecciones anticipadas que permitan en ese momento una discusión sobre quiénes son los candidatos, los propósitos de los partidos, los planes de gobierno y las verdaderas intenciones de los que quieren ser gobernantes. Muchas gracias.